lucro cesante, un tema fundamental para las empresas, y ahora con el honor de contar con estos dos invitados de tanta trayectoria en el sector asegurador. Y comenzaríamos diciendo qué es o qué no es lucro cesante, y para ello podríamos hablar de una paralización de una empresa, pero no por ningún tipo de daño, no ninguna circunstancia, sino simplemente puede darse por cualquier tipo. Ahora, por ejemplo, tenemos una paralización de una empresa por estas consecuencias de coronavirus, por este tema mundial que ha afectado. ¿Podría considerarse lucro cesante? Evidentemente se ha paralizado la empresa, pero no de acuerdo a los cánones que están estipulados en este seguro, que es que tiene que haber un incendio, etcétera, que tiene que estar colateralmente atado a un tema de incendio o de rotura de maquinaria. En este aspecto, Carlitos, ¿cuál es tu criterio respecto de estas paralizaciones que el mundo ha vivido? Sin embargo, no se han dado por un tema de las pólizas de incendio, rotura, sino por esta cuestión que nos llegó a toda la humanidad y paralizó las empresas. ¿Qué podemos hablar de eso? El lucro cesante es un seguro consecuencial. De acuerdo. Efectivamente, cuando hay una primera pérdida cubierta por una póliza de incendio o de rotura de maquinaria, eso es lo que dispara la cobertura de lucro cesante, la pérdida de beneficios por la paralización del negocio. Afortunadamente o desafortunadamente, es uno de los principios básicos del seguro. Los actos, lo que se llaman los actos de Dios, no están cubiertos o están cubiertos bajo una condición específica, por ejemplo, terremoto, por ejemplo, ese tipo de coberturas relacionadas con la naturaleza o con no relacionadas directamente a un accidente como rotura de maquinaria o un incendio. En vista de que el seguro de lucro cesante es consecuencial al seguro primario, si no está cubierto por el seguro primario, no puede estar cubierto por lucro cesante, por pérdida de beneficios. Correcto, muchas gracias, Carlitos, por esta definición. Tu criterio, estimado Eduardo, compartes con lo mencionado con Carlitos. Sí, evidentemente es un tema importante de analizarlo, es un asunto que nos detiene a todos. En el mes de octubre del año pasado, del año 2019, Ecuador también sufrió una paralización por efecto de temas políticos, etcétera, acá en el país. Sin embargo, estos dos escenarios se parecen mucho. Bueno, lógicamente fueron unos pocos días en el mes de octubre del año pasado. Esto ha rebasado todo imaginario. Sin embargo, estas son las circunstancias. ¿No podríamos considerar un lucro cesante, Vallito? Yo estoy plenamente convencido de que efectivamente sí. Existen 4 tipos de lucro cesante que pueden ser contratados. Lucro cesante a consecuencia de incendio, lucro cesante a consecuencia de rotura de maquinaria, lucro cesante a consecuencia de equipo electrónico para las grandes empresas que manejan temas tecnológicos como las telefónicas, y lucro cesante a consecuencia de transporte. Sin embargo, esta situación que bajo ningún concepto, lamentablemente, a pesar de la historia, ha sido tomada en cuenta porque ninguno de nosotros asumía que una situación como la que estamos viviendo ahora podía pasar. A pesar de que ya había sucedido en su momento, hace algunos años atrás, con la famosa peste negra y una serie de cosas, bueno. Entonces, el punto fundamental ahora es que efectivamente yo pienso que un lucro cesante a consecuencia de una paralización como la que hemos tenido en el Ecuador, a consecuencia de una pandemia, y no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, debe y podría ser asegurada. Obviamente, estamos hablando de la ley de los grandes números, como efectivamente pues, se aplica en todo ramo de seguros, y yo creo que muchos reaseguradores, el otro día estuve en una charla con un muy buen amigo mío que trabaja en reaseguros, y él nos decía que sí, que muchos reaseguradores de una u otra manera tenían una cobertura para este tipo de afectaciones, y pues
Yo creo que tú no aprendes del negocio hasta que sucede algo. Y ahora que sucedió, definitivamente hay que ver que es una posibilidad de que haya una paralización a consecuencia de una pandemia. Correcto, muchas gracias, mi estimado Eduardo, por tu criterio. Fíjense lo interesante de ir desenvolviendo, desamarrando, como yo suelo decir, los criterios, los conceptos. Definitivamente, como bien decía Carlos, el lucro cesante es un seguro consecuencial, es decir, que viene atado a que tiene que darse un siniestro en las pólizas primarias, llamémoslo de alguna manera así. En incendio tiene que haber un daño cubierto dentro de la póliza de incendio, un daño cubierto dentro de la póliza de rotura de maquinaria, equipo electrónico, como bien lo mencionaba Eduardo, pero esta circunstancia llegó a cambiar un poco el panorama de las cosas y justamente los seguros suelen adaptarse a estas circunstancias, Carlitos, así que interesante también conocer que reaseguradores podrían estar ahora, o están de hecho, dando estas posibles coberturas, que ya a futuro definitivamente ha cambiado la historia esta circunstancia, este virus, y que puede cambiar justamente la forma de visión de este seguro, ¿no? Definitivamente. Fíjate que la condición humana es aprender de nuestros errores. Nuestro cerebro está construido para aprender de nuestros errores. El sobrevivir a una crisis a la larga es una bendición, porque podemos aprender cosas como estas. El aporte de Eduardo debería ser uno de los seguros que deberíamos abrir en el mercado ecuatoriano o en el mundo entero. Es la pérdida de beneficios por eventos tan grandes como esos. Podría significar la sobrevivencia financiera de millones de personas. Mientras el principio de ética se mantenga, todo es asegurable. Correcto. La ley de los grandes números. Entonces, creo que a pesar de que estamos viviendo una crisis que es muy molestosa, muy dolorosa, las personas que aprenden a adaptarse a las circunstancias, vamos a salir adelante y innovar y crear nuevas cosas. Muchas gracias, Carlitos. Fíjense, muy importante lo nombrado. Cuando hablamos de lucro cesante, estimado Eduardo, en el mercado asegurador se dio o se ha dado durante algunos años un término de lucro cesante como beneficio dentro de la póliza de vehículos. Ustedes conocerán este aspecto. Pero era un poco crítico, o criticábamos este aspecto en su momento. Estábamos haciendo un debate interesante porque sí, a la final, si un taxista o una persona que maneja un camión, ese es su giro de negocio, etcétera, por un siniestro se paralizaba, entonces el mercado asegurador puso una cláusula, un beneficio y lo llamaba lucro cesante. Definitivamente nosotros en el debate decíamos no debería ser adecuado ese término, porque partiendo de lucro cesante estamos hablando de un proceso industrial que se aplica justamente para esa pérdida de utilidad cuando estamos hablando de temas contables, etcétera. Sin embargo, se lo ha manejado así. ¿Creen ustedes que eso se podría mejorar, más bien llamarlo un beneficio o un valor de beneficio en caso de paralización, alguna cuestión, pero llamarlo lucro cesante estaría adecuado? ¿Cuál es su criterio, mi querido Eduardo? Yo no lo llamaría lucro cesante, Santi. Yo lo llamaría, y de hecho funciona así, básicamente el término de lucro cesante para efectos de vehículos definitivamente estaría en función, primero, de transporte público, ¿sí? Y segundo, en transporte de carga pesada. Hay compañías aquí en el Ecuador que entregan un beneficio, pero que no es un beneficio, primero, calculado en función de un lucro cesante. Lo que se otorga es como un beneficio indemnizatorio. Exacto, para compensar un ingreso que dejas de percibir por una situación específica con el vehículo. Mientras que el seguro de lucro cesante como tal, que es una póliza de pérdidas consecuenciales, es proteger esa posición operacional del asegurado
a través de una indemnización por la disminución total o parcial de un ingreso a consecuencia de una pérdida de capital. Aquí, en el caso de los vehículos como tales, por un accidente que ocasiona una paralización de la movilización del vehículo, obviamente es tu fuente de trabajo y eso hay que ser consciente. Y al ser tu fuente de trabajo dejas de percibir un ingreso. Hasta ahí está todo bien. Pero ese lucro cesante tú no lo puedes medir en función de qué. Exactamente. Normalmente el lucro cesante tienes una serie de información que es requerida para poder cotizar. Y aquí básicamente, y repito, es un beneficio que te da la compañía que no está en función de un cálculo específico, sino que la compañía te dice, te cobro, me voy a inventar un número, $150 diarios durante 20 días, o te voy a dar hasta $1,500 por la paralización del vehículo, si en caso la reparación se demora más de un tiempo específico. Entonces, a mi juicio eso no es lucro cesante, eso es un elemento indemnizatorio de un beneficio específico que nace de la póliza de vehículos. Muchas gracias, Eduardo. No podemos llamar lucro cesante como se lo ha llamado en algunas pólizas de vehículos, definitivamente sería incorrecto. Y justamente por lo que decía Eduardo, estimado Carlitos, porque para levantar una póliza de lucro cesante, para entregar, para suscribir una póliza de lucro cesante, se piden muchos documentos. De hecho, se piden algunos documentos tan importantes como estado de pérdidas y ganancias, balances generales, presupuestos, proyecciones de ventas, etcétera, documentos contables que van a sustentar en el momento, Dios no quiera que se dé un siniestro, pues van a sustentar justamente esa posible pérdida. Por eso es tan importante estos documentos que se piden en la suscripción, estimado Carlitos. Sí, estamos hablando de dos cosas. Uno, lo que es definitivamente el seguro de pérdida de beneficios, cuyo objetivo es cubrir las utilidades netas más los gastos fijos. Esa forma de seguro es una forma de seguro relativa a la operación de la compañía. Por eso definitivamente necesitamos balances, no solo uno, de varios años, presupuestos, establecer claramente cuál es la diferencia entre los gastos fijos y los gastos variables en esa compañía, para determinar una cobertura. La otra forma es una indemnización eventual. Es una indemnización absoluta, como decía Eduardo. Si le vamos a pagar a alguien $150 mensuales o diarios mientras su carro está parado para que arriende otro carro, para que haga lo que sea, esa es una indemnización, es una indemnización absoluta. El seguro de lucro cesante en algunas formas es relativo a la operación de la empresa. Correcto, muchas gracias, Carlitos. Nos queda completamente claro entonces la importancia de tener estos conceptos bien posicionados en nuestra mente previa a una contratación del seguro. Si somos compañía de seguros, saber exactamente cuál es el objetivo, y también si somos asegurado, entender el por qué contratarlo. Así que es muy importante. Ahora, hablando ya un poco más en materia en esto de lucro cesante, mi estimado Eduardo, tan importante es identificar, entonces decía, estos documentos, porque lo que se busca es que se va a asegurar justamente esa utilidad, porque cuando hablamos de lucro cesante, lucro como tal, es fundamental entender que es una ganancia, ¿sí? Una ganancia que resulta luego de un ejercicio de ingresos menos egresos. Entonces esa ganancia es lo que se quiere proteger, ese patrimonio que ha alcanzado una empresa. Por eso tan importante ir diferenciando los temas internos. Un costo de un gasto, esa es la típica pregunta que comenzamos en lucro cesante. Eduardo, y como ingeniero comercial, ¿nos puedes un poco ir matizando qué es cada uno de estos puntos? Hablamos nosotros de gastos variables, de gastos fijos, podemos hablar de costos fijos, costos variables. Entonces vamos un poco conversando en ese aspecto, costo y gasto, mi querido Eduardo. Digamos, no
no vamos a profundizar mucho en lo que son los términos como tal, pero hay que considerar que en una póliza de lucro cesante, al llenar un formulario de lucro cesante, que es fundamental para la suscripción, te van a pedir mucha información histórica de la compañía. Obviamente te van a pedir todo lo que es cómo se ha manejado la compañía en el transcurso de los años anteriores, manejando pues simplemente el objetivo de la póliza, que es sujetarse, ojalá y sea factible, a una fórmula precisa para la comparación de los movimientos durante un tiempo específico, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, la pérdida no significa escuetamente así que deba ser paralela a una reducción de las ventas. Hay que tomar en cuenta que efectivamente lo que vamos a asegurar es la utilidad neta que dejas de percibir a consecuencia de. ¿Y eso qué implica? Implica la utilidad como tal, más los gastos variables. Los gastos variables dependen de las ventas que tú realizas y que se transfieren normalmente a los usuarios. También el tema de los gastos fijos, que normalmente son asumidos por el cliente, porque al final del día esos gastos fijos, tengas o no evento, tienes que seguir asumiendo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí fundamental? Tú partes del pasado para establecer un futuro. ¿A qué me refiero? Tú tienes una situación real que determinan tus balances del último año o de los últimos años, y en función de eso tú determinas cuál va a ser la proyección al futuro que tú vas a asegurar en la póliza de lucro cesante, porque no es que estás asegurando el valor que tú percibiste en la utilidad del año pasado, no, vas a asegurar lo que vas a percibir de acuerdo a la proyección y al presupuesto, que bien lo dijo mi Charlie, al futuro. Entonces, obviamente eso implica que una serie de conceptos contables que no necesariamente son propios de la contabilidad normal de una compañía, sino que nacen de los términos, digamos, sui generis que tiene una póliza de lucro cesante y que te permite llenar un formulario específico en función de la información contable que te arroja la compañía. A través de todo ese formulario y a través de todas esas claves que tiene ese formulario, se determina la proyección de ese seguro de cualquier manera. Tú sabes bien, Santi y Charlie, hay dos formas de asegurar aquí en nuestro mercado, la americana y la inglesa, y en función de eso, pues hay que determinar cuál es esa proyección de ingresos que tú vas a tener a consecuencia de una pérdida o de una interrupción del negocio. Correcto, muchas gracias, Eduardito. Y basándonos en lo que menciona Eduardo, queridos amigos, le consulto a Carlitos. Cuando hablamos de lucro cesante, hablamos de proyecciones, justamente la proyección. Bueno, primero analizamos toda la información contable, financiera de una compañía, y no solamente de un año, sino al menos de los 3 últimos años, como para venir observando cómo ha sido el comportamiento económico de esa empresa. Sin embargo, salta ahora una pregunta interesante que puede plantearse, que si una empresa está o se encuentra en pérdida, ¿podría suscribirse lucro cesante? ¿Cuál es tu opinión, Carlitos? Oh, definitivamente. Si una empresa está produciendo pérdidas, tiene un ingreso, tiene más egresos de sus ingresos y puede cubrir sus gastos fijos, definitivamente. Ahora, Eduardo nos recordaba de los dos tipos de póliza, de la póliza inglesa y de la póliza americana. La póliza inglesa es relativa a los números. Y en esa parte, creo que el tema de la ética es lo más importante. El peor enemigo del lucro cesante forma inglesa es el infraseguro, cuando estamos infraasegurados. El cliente piensa que tomó una póliza de interrupción de negocios y su vida está tranquila. Pues
si no se hizo un análisis correcto de sus números y los balances y las proyecciones no representan sus números reales porque quieren ahorrar un poco de dinero, ese seguro se convierte en un dolor de cabeza para muchas personas. Definitivamente el tema de ética en la formulación de los límites es la forma más importante. Y quiero estar seguro que pude responder tu pregunta. Una empresa que está trabajando con pérdidas sí puede asegurar parte de su negocio. De su negocio. Correcto, gracias mi querido Carlitos, clarísimo también tu comentario, muchas gracias. El diccionario Mafre de Seguros dice, queridos amigos, que lucro cesante es aquel que garantiza al asegurado la pérdida de rendimiento económico que hubiera podido alcanzarse en una actividad o en un acto normal. Caso de no haberse producido justamente el siniestro descrito en la póliza. Se denomina también seguro de interrupción de negocios o seguro de pérdida de beneficios. Entonces, acá vamos topando también un tema importante, Vallito. Cuando hablamos de lucro cesante, siempre salta a la cabeza justamente lo que mencionabas. Las dos tipos o las dos formas de suscripción. Tenemos la famosa suscripción inglesa y la americana. La inglesa orientada un poco a ventas, la americana al tema de justamente la producción. ¿Cómo es esto? ¿Cómo poder ir identificando claramente de manera bastante amplia, bastante simple, si podemos llamarlo de alguna manera? ¿Cómo entender este tipo de suscripción, mi estimado Eduardo? La forma inglesa, así digamos en un resumen muy rápido, se basa, yo recuerdo de un ajustador con el que trabajé en algún momento, Leonardo Clavijo. Él hizo un libro de seguros muy interesante y básicamente en el tema de lucro cesante en la forma inglesa es la forma en la que se esfuerza en participar al asegurado en la tarea de volver a dejar al negocio de acuerdo a lo que estuvo o a los movimientos que fueron afectados. No sé si me hago entender. Sí. El asegurado, digamos, la idea es esforzar en participar al asegurado en la tarea de readquisición del movimiento de los negocios afectados, hasta cuando los resultados se homologuen con las provisiones. ¿Me explico? Sí. Ese es el tema fundamental de la forma inglesa. Y la forma inglesa específicamente lo que hace y determina, digamos, el valor asegurado es en función de establecer una ganancia bruta, y estableciendo esta ganancia bruta utilizando los términos fundamentales de la contabilidad, como el inventario final, más todo lo que son ventas netas, menos el inventario inicial y menos los gastos variables. Al final del día eso te va a generar una ganancia bruta, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la forma inglesa, pues ese sería el concepto más rápido de poder entender que en función de las pérdidas de ganancias por reducción del movimiento y aumento en los gastos de operación. Correcto, ¿sí? Correcto. Con respecto a la otra forma, digamos, un tema importante en la forma inglesa es el periodo de indemnización. Establecer un periodo de indemnización de cuánto tiempo se va a tomar la empresa en poder dejar en las mismas condiciones a la empresa o a la fábrica o a la industria para poder normalizar su negocio a partir de ese momento. Es decir, me va a tomar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, depende de la situación, ¿verdad? Y con respecto a la forma americana, digamos, la forma americana normalmente está concebida, digamos que en un tema distinto, o sea, distinto a la forma inglesa en el sentido
que se cubre hasta que el negocio esté restablecido físicamente. ¿Me explico? Entonces ahí muchos llaman esta forma como una forma de coaseguro, en donde dices, a ver, yo la cobertura de la póliza va a ser exclusivamente cuando la fábrica, la industria, la empresa esté operando nuevamente y hasta ahí se termina. Sí, digamos que esas son las dos diferencias. Esta obviamente, la metodología para definir la pérdida no se aparta de la forma inglesa, pero esta no tiene un periodo de indemnización. ¿Sí? Esa es la diferencia. En donde esta forma, digamos que termina cuando la empresa está lista para operar nuevamente. Cuando comienza nuevamente a operar, justamente. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Carlitos, en función de lo comentado de estas modalidades de suscripción de lucro cesante, estas modalidades se pueden ajustar a algunos tipos de empresas. La pregunta es, ¿hay empresas por las cuales la opción debe ser americana o hay empresas por cuales la opción debe ser inglesa, o esa es una decisión del asegurado o de la compañía de seguros? ¿Cómo podemos entender un poco la decisión de tomar cualquiera de las dos modalidades? ¿Cuál sería un poco en función del giro del negocio, en función de la decisión simplemente? ¿Qué podríamos conversar al respecto, Carlitos? Por favor. Creo que no hay una respuesta clara. Como en todo buen producto de seguros, tiene que ser decidido y analizado entre el agente, la compañía de seguros y el cliente para ver cuáles son exactamente sus necesidades. Todo depende de las necesidades, de qué es lo que espera el cliente, qué es lo que debe ser. Ahora, la compañía puede ofrecer o no un producto, eso es diferente, pero la estructuración de las condiciones, cuál póliza es la mejor para el cliente, solamente después de un análisis muy definido, muy profundo de las cosas, se puede determinar cuál forma es. El tomar decisiones a la ligera en ese campo son muy peligrosos. El hacer una póliza de lucro cesante requiere de experiencia, de entrenamiento y de la colaboración del cliente. Correcto, correcto. Muchas gracias, Carlitos. Eso es fundamental, justamente el acuerdo, ¿no?, entre asegurado, aseguradora, para ir definiendo estos aspectos tan importantes de lo que hablamos.